Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Es para nosotros un placer estar compartiendo esta mañana con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar conversando con tres psicólogos que nos van a compartir su conocimiento para que podamos ahondar en el tema de la ansiedad. Dado que en este marco por el que estamos atravesando a nivel individual y también como sociedad, se han detonado una diversidad de emociones bastante complejas y dentro de estas claramente la ansiedad. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo en esta hermosa mañana. Primero vamos a iniciar con la parte teórica y poco a poco vamos a ir adentrándonos en las diferentes estrategias que nos van a permitir gestionar de una mejor manera nuestras emociones. Así que vamos a conceptualizar todo lo referente a la ansiedad. Para ello me voy a permitir presentarles a la psicóloga Ana Yancy Ugalde Gómez. Ana Yancy es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica y máster en Psicología Clínica de la Universidad de Iberoamérica. Cuenta con entrenamiento y experiencia en el tratamiento a sobrevivientes de abuso sexual por el ILANUT, así como un entrenamiento y experiencia en la atención de personas con enfermedades crónicas y enfermedades terminales en el área de cuidados paliativos. Actualmente posee 28 años de experiencia como psicoterapeuta, de los cuales 6 han sido como coterapeuta de grupos en el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, en donde también ha sido ponente en el tema de la conducta suicida. Ana Yancy es coautora de 2 publicaciones en la revista Psicología del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, en el tema de la construcción de la subjetividad y en la necesidad de una actitud crítico-reflexiva en el quehacer del psicólogo. Ana Yancy, le cedo la palabra. Gracias, Marlene. Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Este, Me da mucho gusto poder compartir conocimiento, poder compartir experiencias. Si bien esta actividad pretende ser informativa, también quisiéramos que la tomen o la consideren un espacio para la reflexión, la revisión personal y nos hagan en confianza las preguntas y las inquietudes que tengan. Con la llegada de la pandemia a nuestro país nos enfrentamos a muchas situaciones nuevas, a muchos cambios y cada uno de estos cambios nos ha obligado a adaptarnos, a sacar nuestras fuerzas interiores, a enfrentarnos con situaciones que no teníamos previstas y hemos perdido aquella sensación de estabilidad y seguridad que habíamos logrado construir en nuestras vidas. La pandemia con toda su fuerza nos ha puesto de frente ante algo que usualmente no pensamos muy a menudo y es el tema de la transitoriedad. La transitoriedad de nuestras vidas, de las relaciones con personas cercanas, de los esquemas cotidianos que vamos construyendo con tanto esfuerzo. Ya ante un cambio tan intenso como el que la pandemia nos ha planteado, organismos internacionales como la ONU y la OMS nos han alertado de aumentos en los casos de trastornos emocionales, tanto en cantidad como en intensidad. ¿Por qué? Porque cada cambio en nuestras vidas nos obliga a hacer un esfuerzo adicional y nos enfrenta con nuestra capacidad de afrontamiento. Y como cada persona enfrente sus situaciones de vida, depende del interjuego entre los factores protectores y factores de riesgo. Vamos a ver de qué se trata eso. Los factores de riesgo son aquellos factores que agravan la condición mental o física de las personas, nos ubican en condición de vulnerabilidad y la exposición prolongada, ya sea a un solo factor o a varios factores, es muy determinante para el desarrollo de un trastorno mental. Por ejemplo, pensemos a nivel de familia, ¿cuáles condiciones nos pueden vulnerabilizar y ubicarnos en una situación de riesgo? La violencia intrafamiliar, con todo el dolor, la angustia y el estrés que provocan todos los involucrados, el no sentirnos amados o pertenecientes al grupo familiar, el desempleo de los padres en la familia porque no nos permite el acceso a servicios básicos, a la satisfacción de necesidades y nuestra mente está entonces ocupada en cómo resolver lo prioritario y no puede entonces la persona dedicarse a otras cosas, al estudio, al trabajo,
como lo haría en otras condiciones. En el tema del estudio, por ejemplo, los factores de riesgo tienen que ver con fracasos recurrentes. Esto lo que provoca es que el estudiante anticipe que va a volver a fracasar, entonces va mermando su capacidad de su confianza en que va a lograr las metas que se ha propuesto, por ejemplo. La deserción es un tema de riesgo también porque aleja a los estudiantes de las oportunidades que les permite el estudio. Hay otro factor que es el desapego con el tema del estudio. Se ve mucho en la procrastinación, que esa tendencia a no querer estudiar, a dejar para después las tareas, que se convierte en un factor de riesgo porque lógicamente va a provocar resultados deficientes en el estudiante y va a confirmarle que es una persona que obtiene resultados deficientes. Entonces se va convirtiendo en un círculo vicioso. En el tema de las mujeres específicamente, los factores de riesgo tienen que ver con que somos las que en su mayoría presentamos más tendencia a la preocupación y a la rumiación, que es esa tendencia a preocuparnos en exceso sobre temas específicos. Por la división tradicional de trabajos, de labores, estamos a veces recargadas entre trabajo y oficio y atención de personas en la casa. Todos estos factores nos ubican en una condición más vulnerable delante de los hombres. También pensemos, por ejemplo, en las madres solteras que muchas veces no tienen apoyo de sus familias con la gran responsabilidad que eso conlleva para ellas. Hay otro tema dentro de la familia que tiene que ver con estudiantes de zonas lejanas de la universidad. Nos han comentado aquellos estudiantes que vivían cerca de la universidad ya se habían acostumbrado a organizar sus rutinas de estudio, sus rutinas de cocinarse, de lavarse, y con la pandemia tuvieron que devolverse a sus hogares y están en una situación un poco complicada. A veces la familia no comprende la dinámica de las clases desde la presencialidad remota y los critican por estar tantas horas delante de la computadora supuestamente sin hacer nada. Los recargan en obligaciones, si bien yo estoy de acuerdo en que todos en la familia tenemos que colaborar, a veces nos comenta que son tantas las obligaciones, cuidar a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus abuelos y hacer las cosas de la casa, que se les está complicando un poco el tiempo que dedicaban al estudio. Por otro lado están los factores protectores. Estos nos protegen, como su palabra lo indica, y potencian las capacidades y las habilidades para que podamos enfrentarnos a las adversidades. Ellos moderan el impacto de las crisis y sobre todo las consecuencias emocionales, y lo más importante aquí es que los factores protectores regulan la intensidad de los síntomas. ¿Por qué eso es importante? Porque la intensidad de los síntomas es muy probable que vaya a generar un trastorno emocional. Entonces, desde ahí los factores protectores hay que ponerles mucha atención. Dentro de la familia podemos considerar el amor de la familia, la escucha, el apoyo que podemos tener de las personas cercanas. En los grupos de amigos, igual, la escucha, el apoyo que nos ofrecen, el aliento que nos dan para seguir adelante. Otro factor protector es mantener una rutina saludable, dormir suficientes horas, comer a sus horas, ojalá una comida que aporte los nutrientes necesarios para tener energía, para poder estudiar, concentrarnos, mantenernos hidratados. En el tema socioeconómico es muy importante contar con el acceso a los medios, por ejemplo, a Internet, a los dispositivos electrónicos necesarios para estudiar ahora que nos hemos trasladado a la presencialidad remota. Y en el tema de la información, estar informados, pero de forma dosificada, sin exagerar el tiempo que nos estamos informando, cuidando mucho cuáles son las fuentes de las que estamos tomando la información. Y algo muy importante, comentar con otras personas la información que recibimos. Bueno, ¿de qué se trata la ansiedad? Vamos ya entrando en el tema propiamente. A la ansiedad la entendemos como un estado displacentero que provoca cambios somáticos y cambios psicológicos que vamos a ir viendo poco a poco. Desempeñarse y más bien puede impulsarla a hacer las cosas de una manera más atenta y más concentrada. Y lo más importante con la ansiedad es que es una respuesta anticipatoria. Quiere decir que ante una situación la persona anticipa o piensa anticipadamente que puede haber una amenaza. Y esa es la característica principal de la ansiedad. En el tema de los síntomas vamos a trabajar esta clasificación que plantea Lang, que habla de 3 sistemas de respuesta ante la ansiedad. Los sistemas son el cognitivo o mental, el fisiológico y el sistema de comportamiento o conductual. Una persona puede tener activado solo un sistema
los otros con síntomas leves, o puede tener los tres sistemas muy activados y eso le va a provocar un mayor malestar emocional y físico. Dentro de los sistemas cognitivos se presenta usualmente lo que llamamos rumiación, que es esa preocupación constante, sobre todo por los síntomas físicos o fisiológicos. La persona piensa qué los estará causando y cuáles consecuencias puede tener en su salud, ya sea física o mental. Es una situación difícil de controlar, la persona no encuentra la manera de tener esta rumiación. También en la ansiedad encontramos las distorsiones cognitivas, que son interpretaciones equivocadas de la realidad. Imaginemos, por ejemplo, una persona que ante un examen en la universidad piensa que va a salir mal y que no lo puede hacer sin tener evidencia de eso. O la persona que supone que todas las personas están hablando mal de ella, como si pudiera adivinar lo que los otros están pensando. O la persona que maximiza cualquier observación que le hace el profesor en el trabajo que le entregó, por ejemplo, pero minimiza las cosas que sí salieron bien. Y como estas hay otras distorsiones, que lo que hacen es que la persona no haga una lectura realista de las situaciones y estos son disparadores de ansiedad. También encontramos la hipervigilancia, que es una atención constante a los síntomas y a las posibilidades de que aparezca esa situación o ese estímulo que provoca la ansiedad. Pueden surgir ideas de perder el control por la intensidad de los síntomas, precisamente. Se dan dificultades de concentración. Pensemos, si la persona está rumiando, pensando constantemente, está interpretando equivocadamente las cosas, es muy difícil que esté concentrada en la tarea que tiene que realizar. Es frecuente que se encuentren bloqueos mentales, es como decir que la persona se quedó en blanco. La mente no le funciona en el sentido de que no logra pensar en una solución o en una forma saludable de reaccionar ante el estímulo que considera una amenaza. Finalmente puede tener dificultad para tomar relaciones y esto yo lo relaciono mucho con las distorsiones, porque no tiene entonces la claridad de qué es lo que está pasando y sus decisiones pueden ser equivocadas también. Y con todo esto es muy difícil poner atención a los detalles. Entonces yo me imagino un estudiante haciendo un examen o presentando una prueba, con todo esto en mente, difícilmente va a estar atento a lo que estudió y es mucho más probable que cometa errores. Entonces lo que pensaba que era que iba a obtener una nota deficiente, en medio de los síntomas de la ansiedad es muy probable que suceda. Por eso es tan importante controlarlos. Bueno, en cuanto a los síntomas fisiológicos, es importante que tengamos dos cosas en cuenta. En primer lugar, en nuestro cerebro hay un sistema que regula las respuestas emocionales y a este sistema se le llama el sistema límbico. Y en él hay una pequeña estructura que se llama la amígdala, que a través de la vida de la persona ha ido guardando informaciones relacionadas con traumas, con eventos muy intensos donde las emociones lo desbordaron, emociones muy intensas, negativas. Ella recibe información de las situaciones que percibimos y compara la información con lo que tiene guardado. Y ahí toma la decisión de si esa es una situación amenazante o no lo es. Y ella va a activar otros sistemas. Esa es la primera parte. Ahora consideremos la segunda parte. Nuestro sistema nervioso tiene un sistema que se llama el sistema autónomo, nervioso autónomo o neurovegetativo, que es el que controla la digestión, la respiración, el sistema cardiovascular, la dilatación de las pupilas, la salivación, la temperatura, la sudoración. Entonces, este sistema tiene dos partes. El sistema simpático, que es el que activa todos los síntomas que ya vamos a ver, y ante una amenaza o supuesta amenaza, y el sistema parasimpático, que es el que va a desactivar más bien esta situación. Estas reacciones van a ir disminuyendo y la persona va a entrar en un estado de mayor calma. Por eso en la atención de los síntomas fisiológicos se usan estrategias que calmen a la persona, como las que vamos a ver hoy más adelante, porque lo que actúan es sobre el sistema parasimpático. Entonces, en un estímulo amenazante, lo que la amígdala va a decir, esto es una amenaza, ante la interpretación errónea, se va a activar el sistema autónomo, la parte simpática, y la persona va a sentir una respiración acelerada y palpitaciones aceleradas. ¿Por qué? Respira acelerado porque necesita captar suficiente oxígeno que a través de la sangre va a ir hacia los músculos y estos se van a preparar para correr o para enfrentar la amenaza o la supuesta amenaza.
También puede sentirse hormigueo, entumecimiento, sudoración, temblores, cambia la temperatura del cuerpo, puede haber sequedad de boca. Todos estos síntomas que se experimentan en breves periodos de tiempo pueden ser sumamente incómodos y molestos. Y tenemos la parte de los síntomas conductuales que se refieren tanto a conductas como a respuestas motoras. Conductas de evitación son las que mayormente encontramos en personas con ansiedad. Pueden ser una evitación activa, hacer algo para no encontrarme con la situación ansiógena o amenazante, o puede ser una evitación pasiva, como más bien no hacer algo. Y aquí pienso en los estudiantes que evitan entrar o conectarse a las clases porque les genera mucha ansiedad exponerse a la cámara, a los compañeros. También está la conducta que puede ser escapar de la situación para evitar la ansiedad que provoca. Y en cuanto a motor, a cuestiones de alteraciones motoras, pueden ser movimientos repetitivos, mover las manos, mover los pies, caminar de allá para acá, se altera el tono, como la voz, empieza a temblar la voz, y pueden haber algunos gestos faciales ya cuando la ansiedad es muy intensa. Sin embargo, a pesar de todo esto que escuchamos, que es un poco intenso los síntomas, tenemos que considerar que la ansiedad es universal y que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede sentirla. En una entrevista de trabajo, cuando empieza a trabajar, los primeros días de adaptación, podemos tener algunos síntomas. Si somos como predispuestos, estamos predispuestos a la ansiedad. Es muy común en los estudiantes que están por graduarse que nos comenten esos pensamientos anticipatorios sobre estaré preparado para ser un buen profesional, tengo los conocimientos suficientes, voy a conseguir trabajo. Todo esto en un nivel saludable es controlable por la persona. Igual puede suceder al desempeñarse el actor en una obra de teatro, el bailarín al subir a escena. Esta ansiedad es normal y más bien puede impulsarlos a hacer un desarrollo, un desempeño favorable. ¿Cuándo es que hablamos ya de trastornos de ansiedad? Cuando ya pasa la sensación de un nerviosismo o una inquietud, los síntomas se vuelven recurrentes o repetitivos. Y cuando vemos la reacción ante una situación, la reacción es muy intensa y desproporcionada con el estímulo que le está provocando. Entonces, como es recurrente y desproporcionada, muy intensa, la persona siente realmente bastante malestar emocional y esta ansiedad puede interferir con su desempeño en la familia, en los estudios, en el trabajo, cuando sale a hacer trámites personales, por ejemplo. Y está comprobado que los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres. Ahora, existen 2 manuales de clasificación internacional que los profesionales utilizamos para hacer los diagnósticos de los trastornos mentales. Esta que voy a hablar se refiere al DSM-5. En este se habla del trastorno de pánico. El trastorno de pánico tiene una característica que son los ataques de pánico. Pero tenemos que entender que los ataques de pánico no significan tener un trastorno de pánico. Además del ataque de pánico, tiene que haber otras características como que la persona esté temiendo tener un nuevo ataque de pánico y evite situaciones que se lo pueden provocar. Está otro tipo de trastorno que es la ansiedad generalizada, caracterizada por la preocupación constante por temas diversos. La persona se siente ahogada o atrapada entre tanta preocupación y le es muy difícil controlar sus pensamientos. Otro tipo es la agorafobia, que tiene que ver con el miedo a espacios abiertos, a hacer fila en ciertos lugares, a salir solo de la casa. Y el temor es tener un ataque o una crisis de ansiedad en ese lugar o no encontrar ayuda rápida si empieza a sentir los síntomas. Está el trastorno de ansiedad social, que tiene que ver con exponerse a la evaluación de los otros, y el temor es me puedo equivocar o se van a dar cuenta que tengo ansiedad. Y la fobia, que todos lo hemos escuchado y que tiene que ver con situaciones muy específicas, puede surgir la ansiedad previo a exponerse a la situación o al estímulo o durante la exposición al estímulo, y puede ser a las alturas, el temor, a las inyecciones, a cualquier otra situación, las arañas. Son bastantes los tipos de fobia. Y hay otra clase de trastorno que es el que puede ser inducido por sustancias psicoactivas o por medicación o por una enfermedad diagnosticada, una enfermedad médica. Con las sustancias, los síntomas se dan durante la ingesta o cuando se retira la ingesta de la sustancia, y la enfermedad, lógicamente, cuando están sufriéndose o padeciéndose sus síntomas.
Como ven, todos esos trastornos se diferencian en el tema o el estímulo que provoca la ansiedad, en los pensamientos de la persona y en las conductas que puede asumir para evitarlos. Brevemente me voy a referir a una ansiedad que es muy frecuente, la encontramos mucho en nuestros estudiantes y es la ansiedad ante los exámenes. En el DSM-5 está catalogado como parte del el trastorno de ansiedad generalizada, pero en el CIE-10 está catalogado como una fobia. Entonces, como vemos, no hay como una opinión compartida. Lo importante es que existe y que puede generar mucho malestar en nuestros estudiantes y consta de 4 fases. En un primer momento es la anticipatoria, cuando el estudiante sabe que va a tener un examen, la fecha del examen, empieza a preguntarse si es capaz de hacer el examen, cómo se va a preparar para el examen, cuál va a ser su nota y empieza a anticipar resultados deficientes. La fase de confrontación es cuando está ya en el momento del examen y usualmente la ansiedad tiene un pico o una elevación muy importante en los primeros minutos. Puede ser que la persona se bloquee y no recuerde nada en ese momento y eso puede aumentar su ansiedad. La fase de espera o la etapa de espera es cuando ya entregaron el examen y ahora viene a esperar que el profesor entregue los resultados. Y ahí pueden desatarse muchos pensamientos anticipatorios de la probabilidad de no haber hecho bien las cosas durante el examen y cuáles consecuencias a futuro van a tener. Y finalmente, en la fase de resultados, cuando ya reciben la nota, pueden pasar dos cosas, o que el resultado no coincide con el esfuerzo que realizaron y eso los decepciona mucho, y entonces la ansiedad es convencerse ellos mismos de que no son capaces, es los pensamientos más usuales, y la otra es las consecuencias que va a tener haber perdido este examen o haberlo reprobado. Y llama mucho la atención que las consecuencias que ellos construyen van mucho más allá. Puede ser un semestre más adelante, perder la beca, o puede ser 2 años más adelante, no graduarse con sus compañeros. Eso depende de que tanta tendencia a la catastrofización tenga la persona. Bueno, entonces hay dos tipos de ansiedad. Cuando está dentro de un rango normal, es adaptativa. ¿Y qué significa eso? Que la frecuencia es ocasional, la intensidad no es muy elevada, sus síntomas no son muy prolongados, la situación que lo provoca es algo real, una situación del presente o muy cercana, pero no en una intensidad muy elevada, no la interpretan como algo muy amenazante. Hay una interferencia leve o moderada en el desempeño cotidiano y lo importante es que la persona todavía está enfocada en qué hacer con esa situación. Entonces ayuda a mejorar el rendimiento. A diferencia de la ansiedad patológica, donde la frecuencia es muy constante, la intensidad es ya más elevada y los síntomas se prolongan durante más tiempo. Y ya es lo que les hablaba antes, ya no es proporcional la situación con la reacción que tiene la persona, entonces hay una interferencia muy importante en su desempeño. Ya la persona en ese momento está más controlada por la parte emocional que por su parte racional y no pueden pensar en soluciones, sino que está ya activada y solo está enfocada en sus síntomas y en las consecuencias que va a tener. Con todo esto, evidentemente, hay un bloqueo del rendimiento. Lo importante con esto de los síntomas y de los 3 sistemas de reacciones a la ansiedad es que los tratamientos se pueden enfocar en las 3 áreas y lo importante es que así sea, que el profesional trabaje la activación de los 3, de lo cognitivo, de lo fisiológico y de lo conductual. Si una persona tiene más activado, por ejemplo, su reacción fisiológica, las estrategias pueden orientarse más a eso, pero lo importante es que el profesional no desatiende y continúe monitoreando y trabajando las otras respuestas, las conductuales y las cognitivas. Finalmente, ya para cederle la palabra a los otros invitados, quiero compartirles este modelo de toma de decisiones que está muy enfocado en la parte comportamental de la Universidad de Pekín y me parece que nos puede ayudar mucho para prevenir esa ansiedad que se puede desatar en las condiciones actuales. Lo que recomiendo en primer lugar es evaluar si las creencias o pensamientos muy rígidos. Yo parto de que estamos en una situación atípica, muy diferente, no conocíamos nada de esto hasta el momento y no podemos exigirnos lo mismo que nos exigíamos antes de la pandemia. Pienso que tenemos que ser flexibles, compasivos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, porque todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es importante mantener activas las redes de apoyo, como lo mencionaba en un inicio, y mantener rutinas saludables, horas de sueño, alimentación, ejercicio.
Y finalmente, si realmente llegan a sentir que no logran controlar los síntomas, que son más intensos o frecuentes, no duden en buscar ayuda, en consultar con un profesional. Puede ser un médico general en un momento inicial para hacer ya una primera valoración, y luego ya podría ser un psicólogo, un psiquiatra que les ayude a comprender lo que está pasando y a trabajar en esas situaciones que están viviendo. Bueno, eso sería todo por ahora de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Yancy. Qué importante tener claro toda esta información que nos permite objetivizar nuestras vivencias, porque sabemos que todas las emociones tienen una función primordial de ser y estar, ¿verdad? En cada uno de nosotros como seres humanos, pero qué bueno es poder hacer una diferencia entre esta ansiedad sana que nos alerta ante un estímulo externo de que hay algo ante lo cual queremos rendir, dar la talla, que nos preocupa, que es importante para nosotros, y la diferencia con un trastorno de ansiedad. Entonces, de verdad que bueno, bastante útil. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir en esta línea de la parte cognitiva y ahora profundizando, desmistificando lo que tiene que ver en relación a los ataques de pánico. Para eso nos acompaña la psicóloga Katia Vargas Fallas. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica y máster en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Es terapeuta entrenada en terapia racional emotiva conductual TREC y terapia cognitiva de Beck por parte del Centro Costarricense de Terapia Racional Emotiva Conductual y está certificada en el nivel asociado de la terapia racional emotiva conductual por parte del Psicotrec avalado por el Albert Ellis Institute. Cuenta además con un entrenamiento en el externship en la terapia focalizada en emociones del San Francisco Center for Emotional Focused Therapy. Ejerce como terapeuta desde hace 7 años en el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional. Cuenta con experiencia como investigadora en el área de Psicología de la Salud en el CIPA de la Universidad Católica de Costa Rica y con experiencia de 8 años en el trabajo con jóvenes de secundaria para evitar la deserción estudiantil con la Fundación Fundecer. Actualmente, Katia Vargas posee más de 17 años de experiencia como psicóloga. La escuchamos, Katia. Muchas gracias, Marlene, por permitirme compartir la pantalla. Muchas gracias a todos los que están conectados y instarlos a que nos hagan las preguntas o comentarios que ustedes tengan por allí. Bueno, voy a hablarles un poco sobre lo que son los ataques de pánico. Vamos a ver, voy a quitar esta parte de aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué son y cómo enfrentarlos. Últimamente, en estos tiempos de pandemia, de mucha tensión, es probable que muchas personas estén padeciendo ataques de pánico. Vamos a ver de qué tratan y cómo los podemos enfrentar. La definición que aparece en el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos menciona que es la aparición súbita de miedo o malestar intenso que puede durar aproximadamente 10 minutos, en algunas personas pueden ser 20, con algunos de los siguientes síntomas: palpitaciones o taquicardia, sudoración, sensación de tener dificultad para respirar, opresión en el pecho, sensación de mareo, náuseas o malestar estomacal, sensación de irrealidad. La persona siente como que esto es un sueño, ¿verdad? No, esto no es la realidad. Sensación de adormecimiento en manos. Esto pasa porque la persona tiende a hiperventilar, entonces el desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono puede generar esta reacción de contracturas a nivel de extremidades. Miedo a perder el control y miedo a morir. Vean que son muchos síntomas en un corto tiempo que la persona comienza a tenerlos, y son sensaciones muy molestas e intimidantes. Creo que una persona que ha tenido ataques de pánico, ¿verdad? Creo que ninguna menciona que es algo bonito o agradable. Y también es importante destacar que los ataques de pánico se acompañan de síntomas como preocupación constante de que ocurran otros ataques de pánico en el futuro,
esta experiencia del ataque de pánico se hace tan aversiva que la persona queda condicionada y queda con mucho miedo de volver a tener otro ataque de pánico en el futuro. Preocupación de las consecuencias que estos o estas sensaciones pueden generarle. Por ejemplo, la persona tiene la preocupación de que pueda morir o que pueda perder el control o que se pueda volver loco o perder la razón. Y como también ahora lo mencionaba la compañera Ana Yancy, las personas con ataques de pánico tienden a evitar situaciones o lugares que le puedan desencadenar futuros ataques de pánico. ¿Verdad? Porque estas sensaciones se vuelven tan aversivas que obviamente la persona no las va a querer volver a experimentar. Entonces, por ejemplo, si una persona tuvo su primer ataque de pánico en el bus, va a asociar, ¿verdad?, la experiencia del bus con el ataque de pánico y probablemente va a evitar otra vez exponerse a una situación de estas para no presentar un futuro ataque de pánico. Otros aspectos generales, para hablar de un trastorno de pánico, se tiene que presentar al menos 2 ataques de pánico que aparezcan inesperadamente. O sea, ¿verdad? Yo puedo estar aquí conversando normalmente y de pronto comienzo a tener estas sensaciones que llegan sin avisar. Eso puede pasar una única vez, pero para que sea un trastorno de pánico tienen que aparecer al menos 2 ocasiones con estas características. Sin embargo, hay otras personas que presentan ataques de pánico ante situaciones específicas, como hablar en público o estar en lugares abiertos, que es lo que a veces se presentan ataques de pánico con agorafobia, ¿verdad? Que es esta aversión o fobia a estar en lugares abiertos, situaciones sociales, exposiciones, entre otras. Y entonces las personas que tienden a presentar los ataques de pánico en situaciones específicas son las que tienen mayor probabilidad de evitar estas situaciones. Entonces se puede volver un patrón un poco evitativo en la persona porque estas sensaciones son molestas, ¿verdad? Nadie puede decir que la ansiedad es súper bonita, no, ¿verdad? Entonces las personas que son más sensibles tienden a evitar estas situaciones. Y pueden haber variaciones en el ataque de pánico, por ejemplo, pueden ser nocturnos, si la persona está durmiendo y de pronto despierta con un ataque de pánico. Y también puede haber con una persona que lo presente con síntomas limitados. De la lista que les acaba de mencionar, pueden solo presentar dos síntomas. Eso es lo que nosotros llamamos ataques de pánico con síntomas limitados. ¿Qué es lo que pasa? Las personas con una alta sensibilidad a estas sensaciones de ansiedad, ¿verdad?, ante la mínima sensación, por ejemplo, de no poder respirar, van a tener pensamientos como, por ejemplo, ¿y si esto empeora? ¿Y si empiezo a sofocarme? ¿Y si empiezo a dejar de respirar, por ejemplo? Entonces son personas que tienen una tendencia más alta o una probabilidad más alta de desarrollar ansiedad por estar ansiosos, porque esta alta sensibilidad hace que se les vuelva sumamente aversivas todas estas sensaciones. Y hay otras personas que tienen una baja sensibilidad a estas sensaciones o a los síntomas y puede ser que ante la misma sensación de verdad de no poder respirar o de algún cambio en la respiración, la persona piense, ya he tenido esta sensación antes y sé que va a pasar. Entonces, si lo vemos de alguna forma, hay reacciones distintas que tienen que ver un poco con esta sensibilidad que estamos hablando. Entonces, en estas personas que tienen una alta sensibilidad y que tienden a no tolerar estos síntomas, tienen una mayor probabilidad de generar lo que estábamos hablando del miedo por estar ansioso o la ansiedad de estar ansioso. Eso suena como un trabalenguas, pero básicamente es el miedo que tengo de experimentar sensaciones físicas de ansiedad por la creencia de que estas sensaciones pueden provocar severas consecuencias negativas. Y esto lo puse en negrita, ¿verdad? Porque es el núcleo de todo esto. Cuando la persona tiene mucho miedo de experimentar estas sensaciones es porque probablemente está pensando que todas estas sensaciones le van a traer consecuencias muy negativas o dañinas. Y esto es lo que nosotros llamamos catastrofización. ¿Qué es la catastrofización? Es básicamente exagerar la probabilidad y la severidad de que el peor escenario ocurra. ¿Y cuál es el peor escenario que una persona con
ataques de pánico se puede imaginar? Bueno, esta imagen a mí me gustó mucho porque en realidad expresa un poco el núcleo de esta catastrofización que pueden estar presentando muchas personas con ataques de pánico y que son las que quedan con ya un poco de problemas adaptativos, porque quedan con mucho miedo de tener un ataque al corazón, por ejemplo, cada vez que tengan estos síntomas o estas sensaciones, sofocarse o no poder respirar, perder el control o volverse loco, y a tener más ataques de pánico y con mayor intensidad en el futuro. Entonces, una persona que puede haber tenido solo un ataque de pánico, pero queda con una alta sensibilidad, puede generar toda esta aversión y va a estar pensando constantemente, ¿verdad? Que estas sensaciones, si le vuelven a dar, le pueden generar todos estos daños que acabamos de mencionar. Entonces, es esperable que una persona que esté pensando o que tenga estos pensamientos esté constantemente preocupada y ansiosa de volver a tener estas sensaciones y de volver a tener un ataque de pánico. Y ahí es cuando ya vemos que la persona comienza a afectarse su calidad de vida, porque entonces deja de hacer muchas de las cosas que hacía anteriormente por miedo a desarrollar otro ataque de pánico en cualquier momento. Entonces, algunos ejemplos de los pensamientos que pueden tener las personas que tienen ataques de pánico o que tienen mucho miedo de volver a tener un ataque de pánico. Estas sensaciones son horribles. Esto tiene que ver más con poca tolerancia a las sensaciones, ¿verdad? No tolero estas sensaciones, no las soporto. Y claro, una persona que dice que no tolera estas sensaciones, no tolera la taquicardia, se le hace mucho más aversiva. Puede pensar, y si se vuelven más intensas las sensaciones, y si me da un ataque al corazón, y si tengo otro ataque de pánico en el trabajo, y si hago el ridículo cuando tengo que exponer y porque me va a dar un ataque de pánico, ¿verdad? Voy a volverme loco, a perder el control y no las puedo tolerar. Aquí es importante rescatar que muchas personas en el primer ataque de pánico que tienen y presentan, muchas piensan que están teniendo un ataque al corazón, que le está dando un infarto. Entonces, hay una escena alrededor de, ¿verdad? Porque puede ser que diga, llamen a la ambulancia, me está dando un infarto, me estoy muriendo, las personas alrededor se asustan y todo esto va haciendo un escenario muy aversivo para la persona que está presentando el ataque de pánico. Por eso queda con mucho condicionamiento y mucho miedo de volver a tener estas sensaciones. Bueno, ¿cómo se activa el miedo por estar ansioso? Es como un ciclo, ¿verdad? Primero vienen los pensamientos sobre cuáles situaciones serían amenazantes para un futuro ataque de pánico. Entonces la persona está constantemente pensando, ¿será que si voy a esta fiesta que me invitaron? Bueno, ahora están limitadas las fiestas, ¿verdad? Pero si voy a esta actividad me va a dar un ataque de pánico, mejor no voy, ¿verdad? Puede ser que muchas personas lo digan. O estén constantemente pensando qué van a hacer si tienen un ataque de pánico, cómo van a reaccionar las personas, ¿verdad? Atención sobre las sensaciones físicas para verificar que no estamos teniendo un ataque de pánico. Entonces las personas ya van a comenzar a estar más atentos e hipervigilantes de sus sensaciones. Entonces van a estar observándose si tienen taquicardia, si están con algún tipo de hormigueo en las manos, porque el hormigueo es una de las sensaciones que se tienen en el ataque de pánico. Entonces la persona va a estar más atenta si está volviendo a tener algunos de esos síntomas que tuvo en el momento del ataque de pánico. Y entonces este estado de hipervigilancia va a activar nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces va a estar mandando una señal constantemente de que hay peligro o algo está pasando. Y entonces este peligro es como activar el botón del peligro, ¿verdad? Peligro, peligro, y entonces mi cuerpo empieza otra vez a estar hiperalerta, se vuelve a activar el sistema nervioso simpático. Yo vacilo porque digo, no es ni tan simpático porque es el que nos genera todas esas sensaciones aversivas. Y entonces aquí es donde se activa el ciclo de la ansiedad por estar ansioso. Entonces la persona constantemente está observándose y pensando si va a tener otro ataque de pánico y qué voy a hacer y demás. Y entonces la persona resulta que no tuvo un único episodio de ataque de pánico, sino que ahora constantemente está pensando, preocupándose y poniéndose ansiosa por un futuro ataque de pánico.
Entonces, bueno, algunas formas de catastrofización de los síntomas, ¿verdad? Que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona cuando comienza con esta ansiedad por estar ansioso es porque está catastrofizando en función de esos síntomas que está teniendo. Les está dando lo que les había comentado de una severidad, ¿verdad? Y que me pueden causar un daño. Entonces, obviamente, si yo estoy pensando que por tener taquicardia me va a dar un infarto, obviamente voy a estar muy ansioso porque estoy dándole la señal a mi cerebro de que puedo morir. Entonces, constantemente estoy en alerta. Entonces, algunas de las sensaciones internas se asocian con estos pensamientos que voy a mencionar. Opresión en el pecho y palpitaciones, la persona piensa inmediatamente que va a tener un ataque cardíaco, por ejemplo, o hay algo malo con el corazón. La respiración irregular, ¿verdad? Entonces la persona empieza a pensar, no estoy recibiendo suficiente aire, no puedo respirar profundo, me voy a sofocar, ¿verdad? No voy a respirar bien, me voy a ahogar. Sensación de mareo o aturdimiento, voy a perder el control. ¿Será esto un síntoma de un tumor cerebral? O empiezan a hacer un monitoreo extenso y empiezan a pensar las posibles hipótesis de lo que puede ser o el daño que puede estar ahí detrás. Náuseas o malestar estomacal. Y si me enfermo realmente y comienzo a vomitar, muchas personas tienen mucha aversión a vomitar. Entonces, pues eso es algo que puede estar presente. Entumecimiento y adormecimiento de las extremidades, estaré teniendo un derrame cerebral, sensaciones de irrealidad o despersonalización. ¿Será esto una convulsión? ¿Perderé la razón o me volveré loco? Entonces, vamos un poco a cómo combatirla. Ya hablamos un poco ¿verdad? De algunas características y el pensamiento catastrófico que está detrás de lo que es un ataque de pánico. Entonces, esto es lo que yo llamé el kit de rescate ante el pánico. Entonces, es como los pasos son: conozca su ansiedad, que ya vamos a ir profundizando en ellos, combata la catastrofización, enfrente las situaciones que le generan ansiedad y aplique técnicas de relajación y respiración, que eso ya lo va a comentar mi otro compañero en la siguiente exposición. Entonces, paso 1, conozca su ansiedad. A ver, reconozca sus síntomas de ansiedad. ¿Verdad? Es como darme cuenta si otra vez estoy teniendo taquicardias y todas estas sensaciones es cuando yo estoy ansioso. No está pasando nada más. Es simplemente que mi sistema nervioso está hiperreactivo y estoy con la alarma, ¿verdad? La alarma que habíamos hablado un poco en el seminario anterior, ¿verdad? Que Ana Yancy había explicado, y que cuando estamos con mucha ansiedad es como una alarma que está mala y se activa por cualquier estímulo, pero que no necesariamente eso implica un riesgo, es porque está descalibrada la alarma. Así es, cuando estamos teniendo mucha ansiedad, nuestro sistema nervioso está hiperreactivo, pero no necesariamente hay un peligro real, simplemente estoy hiperreactivo, ¿verdad? También es importante que puedan reconocer si están teniendo pensamientos catastróficos en relación a todas estas sensaciones y de poca tolerancia, ¿verdad? Poca tolerancia es lo que está detrás, es no los soporto, no los tolero, no quiero, ¿verdad? No me gusta esta taquicardia. Y resulta que esa taquicardia es la misma que tenemos cuando vamos a correr. No es dañina en sí, ¿verdad? Simplemente que cuando hay un ataque de pánico, obviamente se acompaña de mucha ansiedad y mucho susto, ¿verdad? Y también es importante que tomen conciencia ¿verdad? O determinen si están pasando mucho tiempo poniendo atención sobre las sensaciones físicas, si me estoy monitoreando constantemente. Y obviamente este monitoreo constante va a hacer que empiece otra vez la hipervigilancia, e incluso es como que yo les estoy poniendo una lupa, ¿verdad? Cuando yo le pongo una lupa a algo, lo estoy magnificando, lo estoy haciendo más grande. Cuando yo puedo estar aquí conversando, pero si yo empiezo a monitorear qué sensaciones tengo, sí, puede ser que tenga un poquito de taquicardia por la presentación, tenga un poquito de hormigueo en las manos, pero no le estoy poniendo atención. Si yo comienzo a poner atención, obviamente esas sensaciones se van a magnificar porque le estoy poniendo atención, ¿verdad? Entre más conozca mi ansiedad y sepa que no es peligrosa, menos amenazante se volverá, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Entonces, por eso quiero hablarles un poco de estas premisas sobre las sensaciones de pánico y ansiedad.
a ver, es importante, ojalá si hay alguien que nos está viendo y está sufriendo de ataques de pánico, ¿verdad? Que pueda tener claro estas premisas. Usted no va a sufrir un ataque un ataque al corazón o un infarto por un ataque de pánico. Las causas que están detrás de un infarto y un ataque al corazón son muy distintas. Es una patología completamente distinta y tiene que ver con el corazón propiamente. El ataque de pánico tiene que ver con una desregulación química, con un nivel de estrés muy alto, con una herencia, ¿verdad? O una sensibilidad muy grande ante la ansiedad, pero y que está afectando nuestro sistema nervioso, pero no tiene que ver con un ataque al corazón. Usted tampoco va a perder la razón por un ataque de pánico, si bien es cierto, son sensaciones muy incómodas y en el momento en que estamos teniendo el punto más alto de un ataque de pánico, podemos sentirnos un poco despersonalizados o ¿qué es esto tan raro que estoy sintiendo? Pero en el momento en que empiezan a bajar los síntomas y que el sistema parasimpático comienza a activarse, esas sensaciones van disminuyendo. Y tampoco usted no va a dejar de respirar por un ataque de pánico, de hecho respira más seguido, ¿verdad? Y entonces, como hay un desequilibrio y estamos teniendo más oxígeno, es que tienen todas estas otras sensaciones a nivel de extremidades, pero usted no va a dejar de respirar por tener un ataque de pánico. Ok, entonces, es importante también saber que en el diario vivir, ¿verdad? Pueden haber muchos activadores de sensaciones normales y que no son señales de un posible ataque de pánico. Y esto es importante para las personas que pasan muy hipervigilantes o monitoreándose mucho sus sensaciones físicas y sus síntomas físicos. Entonces, estos cambios que son normales pueden deberse a muchos factores, por ejemplo, actividad física, ¿verdad? Cuando hacemos actividad física tenemos taquicardia, la temperatura aumenta, tenemos sensaciones diversas. La fatiga nos puede generar otras sensaciones, el consumo de cafeína o alcohol son estimulantes, ¿verdad? Bueno, especialmente la cafeína. La ansiedad y el estrés también nos pueden generar muchas sensaciones y no necesariamente van a desencadenar en un ataque de pánico. Reacciones alérgicas, síntomas premenstruales, indigestión o reacción al consumo de ciertos alimentos y mayor preocupación por los síntomas físicos, también como les decía ahora, entre más yo me preocupo por los síntomas físicos, más atención voy a ponerles y más sensaciones me voy a dar cuenta que tengo, ¿verdad? Entonces es importante como ir normalizando ciertas sensaciones y ayudando a descatastrofizarlas, por decirlo así. Entonces, el segundo paso es poner un alto a los pensamientos catastróficos, ¿verdad? Para eso es importante reconocer si estoy catastrofizando y a partir de ahí, sabiendo que la ansiedad no me va a matar, que es molesta, pero no es dañina en sí, ¿verdad? Lo dañino se vuelve cuando yo empiezo a evitar otras situaciones para no sentir estas sensaciones, pero las sensaciones en sí no son dañinas. Entonces, teniendo conciencia de esto, voy a detener a propósito los pensamientos catastróficos y voy a sustituirlos por otros más racionales. Yo les tengo aquí como unos ejemplos, así que si ustedes quieren apuntan, les sacan foto, pero son frases que nosotros llamamos frases de afrontamiento para los momentos muy ansiosos, ¿verdad? O cuando estoy teniendo la sensación de que me va a dar un ataque de pánico, los puedo utilizar. Lo importante de estas frases es no utilizarlas en el momento del ataque de pánico, porque en ese momento o de mucha ansiedad alta, lo que menos voy a pensar es, ¿verdad?, sacar las frases. Estas las tengo que repetir en momentos no ansiosos para tenerlas bien presentes en el momento en que las necesite sacar. Entonces, por ejemplo, la ansiedad es incómoda, pero no tiene por qué arruinar mis actividades cotidianas. Puedo comenzar a aceptar la ansiedad en vez de luchar contra ella. Entre más me exija no tenerla, más ansiedad me genero. Entre más yo me exija no tener ansiedad, más ansioso me pongo porque me estoy exigiendo no tener ansiedad. Y entonces esto ya está haciendo que venga un problema secundario, ¿verdad? Puedo notar la ansiedad sin consumirme en ella. Es mejor dejarla fluir. Aquí es importante, ¿verdad? Creo que Ana Yancy lo mencionó. Cuando nuestro sistema simpático se activa, que es el que activa la ansiedad, llega un punto en que, ¿verdad?, en que está activo y en otro momento ya nuestro sistema parasimpático
se activa y comienza a descender paulatinamente esa ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros pasamos constantemente pensando en la ansiedad, no estamos dejando que el sistema parasimpático se active completamente y estamos induciéndonos otra vez estas sensaciones de ansiedad. Entonces no estamos permitiendo que la ansiedad cumpla su ciclo y que vaya desapareciendo lentamente. Y eso también se refuerza cuando comenzamos a evitar situaciones, ¿verdad? No nos estamos dando la oportunidad de darnos cuenta que la ansiedad no es dañina en sí, ¿verdad? Es molesta, pero no es peligrosa. Y como estoy evitando constantemente actividades, ¿verdad?, que nos pongan a la ansiedad, estoy pensando que la forma de enfrentarla es evitándola y no confrontándome a ella. Mi sistema nervioso hiperreactivo es solo una parte de mi vida, no es lo único, y esto lo mencionamos porque muchas personas que tienen ansiedad o ataques de pánico se condenan mucho por tenerlos, ¿verdad? Y resulta que es, bueno, es algo molesto, pero usted no es solo la ansiedad, usted tiene otras características y su valor como persona no está condicionado por si tiene ataques de pánico o no. Puedo llevar conmigo mi ansiedad a donde vaya, no pasa nada. Puedo tolerar estas sensaciones de ansiedad, son molestas, pero no dañinas. Y bueno, el tercer paso es ir enfrentando poco a poco la ansiedad, ya sabiendo que la ansiedad no es mala en sí, que no me va a matar, ¿verdad? Puedo comenzar a hacer una lista de situaciones o actividades que he ido evitando para no enfrentarme a la ansiedad. Y ojalá la haga como de menor a mayor grado de intensidad. Y entonces puedo comenzar a enfrentarlas poco a poco de una manera progresiva, convenciéndome constantemente de que la ansiedad es molesta, pero no me va a matar, ¿verdad? Entonces, las puedo ir como llevando a cabo, pero teniendo muy presentes estas frases. Entonces, por ejemplo, si yo evito tomar café para no tener taquicardia y no sentirme acelerado, puedo darme la oportunidad de volver a tomar café, por ejemplo, y estarme repitiendo constantemente, la ansiedad es molesta, pero no me va a matar. Esta taquicardia es un poco molesta, pero no me va a llevar necesariamente a un ataque de pánico, la puedo tolerar. Y bueno, por último, recuerde que el miedo a la ansiedad es lo que sostiene las reacciones de pánico. Si mantiene la atención sobre las sensaciones físicas de la ansiedad, esto provocará que se intensifiquen. Ver de una forma más realista y más racional los síntomas y utilizar las frases de afrontamiento son elementos claves en el control de la ansiedad. Es importante enfrentar progresivamente las situaciones que generan ansiedad y permanecer en ellas hasta que la ansiedad disminuya poco a poco. Y por último, pida ayuda, ¿verdad? Si usted cree que las estrategias que está poniendo en práctica no son suficientes, entonces busque la ayuda de un profesional en salud mental, ojalá un psicólogo o un psiquiatra que pueda dar una atención pronta a esta problemática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia. Súper importante todo lo que tiene que ver con conceptualizar y desmistificar, como decíamos al inicio, lo que son los ataques de pánico. Sobre todo partiendo de que todas las emociones, ¿verdad? Como decíamos ahora, tienen un lugar, ¿verdad? En nuestra vida, pero en este momento creo que el énfasis que le estás dando y que me gustaría rescatar es el prestarle atención a los pensamientos, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando? Porque sabemos que eso incide directamente en cómo nos sentimos y en cómo actuamos, ¿verdad? Y que la ansiedad, y que es una de las consecuencias, o de las causas, perdón, de los ataques de pánico, está casi siempre proyectada en el futuro, ¿verdad? Yo digo a las personas que son esos ISIS, y si me pasa, y si viene, y si da, y si digo, y si no digo, ¿verdad? Entonces, bueno, qué tan importante poder estar enfocados en el aquí y en el ahora para prestarle atención y poder gestionar de una mejor manera nuestros pensamientos. Y pues bueno, antes de pasar a la siguiente ponencia, me gustaría primero agradecer a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, que han realizado sus consultas, y ahora al final haremos un espacio para contestar cada una de ellas. Y pues bueno, agradecer y saludar a todas las personas que nos escriben, nos visualizan, nos siguen en diferentes zonas del país e incluso fuera de nuestras fronteras.
Y pues bueno, ahora entonces vamos a continuar y vamos a pasar de lo cognitivo a lo sensorial, porque nuestro cuerpo también está, ¿verdad? Implicado en este tema de la ansiedad. Y esto lo vamos a conocer, lo vamos a ahondar junto con diferentes técnicas de la mano del psicólogo Elías Córdoba Chávez, a quien me voy a permitir presentar en este momento. Elías es licenciado en Psicología de la Universidad Hispanoamericana, profesor universitario y terapeuta entrenado en terapia racional emotiva conductual y terapia cognitiva de Beck por parte del Centro Costarricense de Terapia Racional Emotivo Conductual y certificado por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Asimismo, cuenta con un entrenamiento en logoterapia. Y entonces les decía que Elías también cuenta con entrenamiento en logoterapia, enfocado en adicciones por el Centro Costarricense de Logoterapia y Víctor Frank Institute de Viena. Se encuentra certificado como profesional en consejería de desórdenes adictivos y de la salud mental por el Puerto Rico and Florida Recovery Academy, certificado por NADAI Institute de USA. Además, es coautor de los protocolos de intervención en crisis suicida y del manual de tratamiento en prevención de recaídas desde el enfoque cognitivo-conductual para una ONG. Elías, le cedo el espacio. Muy buenos días. Hoy tengo el agrado, ¿verdad?, de contar con este gran privilegio de cerrar estas dos entregas sobre la ansiedad. Y tengo el agrado porque, o soy feliz, porque resulta que ahora vamos a condensar toda esa información que las compañeras nos han traído a lo largo de estas dos sesiones en estrategias, en herramientas que a usted pueda servirles para mejorar esa salud mental, ¿verdad? Y afrontar estas situaciones incómodas, como decían las compañeras ahora hace un rato. Entonces, a ver, para que esto resulte todavía mejor, yo les voy a invitar no solo a que escuchen mi explicación, sino también que la pongamos en práctica, que llevemos a cabo una experiencia vivencial de aprendizaje. Entonces, conforme yo les voy diciendo las técnicas, les voy a pedir que vayan tratando de ponerlas en práctica, porque esto va a asegurar que la información perdure en el tiempo. ¿De acuerdo? Genial. Entonces, para iniciar, voy a compartir la pantalla de una presentación que nos va a servir de guía. Ok, bueno, vamos a empezar por recopilar toda esa información a nivel sensorial, como decía la compañera, para afrontar ahora esos problemas de ansiedad. Voy a empezar con una técnica y les voy a contar algo. Cuando yo propongo esta técnica en sesión, resulta que se da un fenómeno muy interesante. Lo primero que la gente dice es, ay, pero es que no creo que la imaginación me vaya a ayudar a afrontar mi problema. ¿Todo bien? ¿Está bien? Continuemos. Cuénteme un momento en esas veces que ha tenido ansiedad o ataque de pánico, de lo que ha pensado, qué ha sucedido en realidad. Ay, mira, pues bueno, me contestan, no, miras que casi nada. Ok, ¿dónde están esos pensamientos? ¿Dónde se dan? Solo en mi mente. Ah, ok. Entonces, resulta que estás diciéndome que tu imaginación crea escenarios y esos escenarios te llevan a la ansiedad. Mira, sí, no me había dado cuenta, no me había percatado. Ah, ok, entonces tratemos de utilizar ese mismo mecanismo, pero esta vez vamos a darle un enfoque diferente. Vamos a darle un enfoque para poder afrontar esa ansiedad. Y es lo que quiero que hoy empecemos con ustedes. Vamos a ver. Les voy a pedir primero que se coloquen en una posición cómoda, ¿verdad? Que estén ahí, ojalá en un lugar sin mucho estímulo. Y que nos tomemos el momento para cerrar los ojos e imaginar una situación en la cual yo he tenido ansiedad. Acá yo puse un ejemplo. Estar ansioso por realizar una exposición. Muy consecuente con nosotros que estamos hoy exponiendo ante ustedes, ¿verdad? También sentimos un poquillo de ansiedad. Vamos a imaginar esa exposición que me da tanta ansiedad.
Segundo paso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar esa escena, pero voy a repetir esas frases de autoafirmación como las que la compañera expresó ahora hace un rato. Voy a repetirme que es normal estar inquieto, es normal estar un poco ansioso, pero eso no desmerita el trabajo que voy a hacer en mi exposición. Mucho esas autoafirmaciones no necesariamente positivas, sino realistas. Ya la compañera habló del tema de, ¿verdad?, catastrofización, y vamos a usar esas autoafirmaciones. Vamos a imaginarnos en esa escena y vamos a asumir esa situación afirmándonos que podemos enfrentarla sin vernos perjudicados por la emoción. Como siguiente paso, vamos a visualizar posibles contingencias. Esas posibles contingencias son esos pequeñas situaciones que no hemos medido, no hemos esperado, como una pregunta. Y vamos a concentrarnos en el dominio que tenemos del tema. Y vamos a buscar esa información de esa posible pregunta dentro de nuestra mente, para poder afrontar esa pregunta con mayor seguridad. Ese sería el paso siguiente. Finalmente, repasamos en nuestra mente qué sucedió en nuestra imaginación cuando afrontábamos esta situación que en otro momento nos generaba perturbación, pero ahora viéndolo desde este punto de vista, ahora viéndolo desde una manera más adaptativa. Y vamos a mentalizarnos en cómo nosotros enfrentamos esa situación, cómo nos sentimos ahora en esta situación. Puede que en algún momento de esta charla, de esta entrega, la visualización no le haya funcionado del todo. Puede que, haciéndolo ahora después de terminada la charla, puede que tal vez no sea del todo efectiva. Pero a ver, entre más practiquemos, entre más repasemos en nuestra mente lo que estamos haciendo, mejor efecto vamos a tener. Ya hemos hablado de que a lo largo de todo este problema, nuestra mente nos ha jugado una mala pasada y hemos transformado esas ideas catastróficas en una realidad que tal vez no está ahí y nos hemos visto afectados. En esta técnica, lo que queremos es utilizar ese recurso de la imaginación y darle vuelta y utilizarlo como un recurso de afrontamiento. Ahora me pueden contar ahí en el chat si pudieron hacerla, ¿verdad? Si les resultó, y si no les resultó, cuál fue ¿verdad?, el inconveniente que tuvieron. Pero bueno, esta es la primera herramienta que vamos a tener para enfrentar estos problemas de ansiedad. La segunda herramienta tiene que ver con la parte sensorial, física, fisiológica de nuestro cuerpo al enfrentar este tipo de situaciones. Y tiene que ver con un problema que ahora la compañera mencionaba, que tenemos muchos de los que pasamos algún momento de ansiedad muy fuerte, con esa sensación de que nuestras reacciones nos van a llevar a un peligro. Esta técnica, les voy a pedir primero que pongamos atención a los pasos, y ahora yo les voy a permitir, o nos vamos a permitir, porque yo también lo voy a hacer, nos vamos a permitir practicarla. Vamos a ver cómo nos sale, para que ustedes se la graben, ojalá, y la puedan utilizar en cualquier momento. La técnica es la técnica de respiración diafragmática. Existen múltiples técnicas en internet y en los libros de cómo realizar una respiración. Esta que yo les traigo acá, yo siempre la he utilizado porque tiene un respaldo científico comprobable, ¿verdad? Se ha visto a través de experimentos que conectando, ¿verdad?, diversos aparatos médicos, se pueden medir cambios en las respuestas fisiológicas.
Entonces vamos a ver cómo nos va. El primer paso es inspirar lentamente y profundamente por la nariz. Y acá vamos a utilizar un recurso que es inflar el abdomen, no el pecho, el abdomen. Para eso, voy a alejarme un poquito. Para eso vamos a poner la mano en el pecho y otra en el abdomen, por ahí donde está el ombligo. Y vamos a realizar la inspiración tratando de que la mano de abajo, la del abdomen, se infle más que la de arriba. Lentamente. No vamos a correr, no lo vamos a hacer rápido, es despacio. Mientras estamos haciendo esa inspiración, la imagen acá nos está proyectando una palabra clave que se llama respirar. Vamos a deletrear en nuestra mente la palabra clave. Despacio, mientras inspiro, voy deletreando esa palabra clave. Ese es el primer paso. Segundo paso. Segundo paso es muy sencillo y tiene que ver con mantener la respiración por 4 segundos más o menos. Pueden ser 3 si se siente un poco incómodo, pueden ser 4. Simplemente sostenemos un momento la respiración. Esto es muy sencillo, igual la imagen nos va a guiar. Vamos a ver si puedo proyectar de nuevo la imagen porque no la vi. Bueno, ahí va a aparecerles la imagen y va a ser nuestra guía. Y el tercer y último paso tiene que ver con exhalar ese aire por la boca lentamente. No hay que correr. Y acá la palabra clave la vamos a deletrear mientras exhalamos, pero a la inversa, de atrás para adelante. Lo primero que me dicen siempre es, ¿y si me enredo? ¿Y si soy malo deletreando? No importa. Lo importante es que al usted concentrarse en deletrear una palabra, independientemente de que lo diga bien o la diga mal, lo que está haciendo es enseñándole a su mente, condicionando su mente a concentrarse en un punto. Entonces no importa si lo decimos mal o lo decimos bien. ¿De acuerdo? Ok. Pues bien, esa es la explicación, ¿verdad? Rápidamente de la técnica. Ahora vamos a la práctica. Para eso les voy a pedir que nos acomodemos, ¿verdad? Nos sentemos cómodamente ahí donde estamos. Lo más cómodos posibles. Si tenemos que desabrochar el pantalón porque está muy apretado, desabrochémoslo. Si tenemos que soltar un poquito la camisa, ¿verdad? Pues la desabrochamos y nos vamos a concentrar en la respiración. Pueden hacerlo con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. La imagen nos va a guiar. Entonces, vamos a empezar por inhalar por la nariz lentamente. Y vamos a repetir la palabra clave, que ya va a aparecer. Vamos a respirar profundamente y lentamente. Nos guía la palabra clave. Mantenemos el aire. 4 segundos. Y ahora sí, exhalamos por la boca lentamente. Y repetimos la palabra clave. ¿Ok? ¿Cómo les fue? Bueno, espero que les haya funcionado, ¿verdad? Esto es de práctica. Si queremos, bueno, vamos a repetirla de nuevo. Inspiramos, inflando el abdomen lentamente. Vamos a sostener el aire. 4 segundos. Exhalamos y repetimos la palabra clave a la inversa. Despacio. ¿Ok? Espero que les haya funcionado. Ahí me pueden contar, ¿verdad? O comentarnos cómo les fue con la respiración. Este ejercicio ustedes lo pueden realizar las veces que quieran. Lo pueden realizar en los momentos que quieran. Y es un ejercicio súper fácil. Siempre andamos la respiración, ¿verdad? No es que tenemos que llevar ningún documento ni nada para practicar. Y podemos hacerlo en esos espacios que no necesariamente son espacios ansiosos. Puede ser antes de comer, puede ser después de levantarme, puede ser antes de almorzar,
Puede ser antes de un examen, antes de una presentación, puede ser en el semáforo, ahí en el carro, ¿verdad? Mientras el semáforo está accionando, voy haciendo respiración y voy condicionando mi mente a la atención. La atención es uno de los procesos cognitivos que más requiere trabajo, porque actualmente con tantos elementos distractores, pues es muy fácil, ¿verdad?, que perdamos la atención. Este es un ejercicio que nos ayuda a la atención. El que viene es un ejercicio que reúne todo lo que ya hemos visto. Y este ejercicio está directamente relacionado con el condicionamiento de la atención. Que podamos concentrarnos, como decía la compañera ahora, en el aquí y en el ahora. No es algo místico, no tenemos que, ¿verdad?, hacer budismo, o cambiarnos de religión, o ¿verdad?, o tenemos que sacar muchas horas de nuestro tiempo. Es una estrategia simple que se puede aplicar en momentos de la vida diaria y que es muy efectivo si lo sabemos aplicar. El día de hoy yo les voy a comentar la forma más sencilla de aplicar meditación. Existen muchas, ya más, ¿verdad?, más específicas, más dedicadas, más especiales, pero esta es la más sencilla y es la que podemos aprender hoy. Igual los voy a invitar, acomoden, ¿verdad?, nos pongamos cómodos, aflojemos un poco la ropa, si es que estamos, ¿verdad?, un poco apretados, y vamos a vivir o tratar de vivir una meditación ahorita. Para hacer meditación, a mí que me gusta tanto, ¿verdad?, necesitamos ciertos requisitos que no son muy complejos. El primero de ellos es un ambiente tranquilo. Yo puse la foto ahí de una persona en una sala, porque puede ser en la sala de su casa, puede ser en la oficina del trabajo, puede ser en el carro mientras está esperando, ¿verdad?, la de carros, puede ser en la clínica mientras está haciendo la fila, ¿verdad?, que a veces son eternas, puede ser en cualquier momento, siempre que podamos encontrar ese espacio. La posición tiene que ser cómoda, ¿verdad?, que podamos estar ahí unos minutos, que no tengamos que estarnos, ¿verdad?, acomodando porque un poco incómodos. Vamos a utilizar un dispositivo mental o mantra. En Oriente se utiliza el mantra. El mantra es una palabra específica que genera vibraciones en el cuerpo para mejorar los estados de atención y estados de concentración. En este caso, en este particular, nuestro mantra va a ser la respiración. Solo ese. ¿De acuerdo? Vamos a tener una actitud pasiva y esto tiene que ver con que simplemente nos vamos a dejar llevar. Siempre hemos estado luchando, ¿verdad?, con algunas disconformidades, algunas situaciones, la ansiedad, ¿verdad?, el estrés. Siempre luchamos con cosas que no nos gustan. Hoy nos vamos a dejar llevar por la meditación. Va a suceder naturalmente. Y por último, el último requisito que tenemos por acá es respirar profundamente. Vamos a hacer una respiración profunda y exhalamos lentamente, un poco como la que hicimos ahora hace un rato. Esos son los requisitos. Ahora yo les voy a pedir que se acomoden, ¿verdad?, y vamos a tratar de hacer la meditación. O sea, vamos a poner en práctica cada uno de los pasos que yo les voy dando. ¿De acuerdo? Ok, asumimos la posición cómoda que elegimos, ¿verdad? Esa donde nos sentimos bastante cómodos. Vamos a concentrarnos en tratar de relajar el cuerpo, empezando por los pies. Tratar de sentir como si nuestro cuerpo fuera muy liviano, como si fuera, ¿verdad?, parte del aire. Tratemos de concentrarnos en que nuestro cuerpo está relajado. Simplemente está relajado. Desde los pies subimos hasta alcanzar nuestra cabeza. Vamos a concentrarnos en una respiración. La respiración
como ustedes se sientan cómodos. No tiene que ser rápida, no tiene que ser lenta, la respiración normal. Y nos vamos a concentrar solo en respirar. Si tienen los ojos cerrados, genial, si no, no hay problema. Vamos a sentir ese aire que entra, llena nuestros pulmones y vuelve a salir. Solo en eso. Traten de concentrarse solo en la sensación del aire que ingresa y el aire que sale. Voy a darles un espacio. Solo en esa sensación. Recordemos la actitud pasiva. Si en este momento empiezan a surgir pensamientos, empiezan a surgir distracciones, no se preocupe, es normal. Así le pasa al que acaba de aprender, como el que tiene 20 años de meditación. Dejémoslos de lado. Concentremos nuestra mente solo en la respiración. Si nos vienen los pensamientos, vamos a la respiración. Un curso natural. Una vez que ya usted decida finalizar la meditación, nos vamos a quedar simplemente con los ojos cerrados, en la posición cómoda, y vamos a quedarnos respirando, solamente 1 minuto. Poco a poco vamos a ir abriendo los ojos. Nos quedamos en la misma posición y respiramos. Y cuando usted decida terminar la meditación, se incorpora de nuevo. ¿Cómo les fue? Ahora me comentan cómo les fue, si les sirvió o no les sirvió, si pudieron practicarlo o no, ¿verdad? Esto es de práctica, es de constancia, es de compromiso conmigo mismo. Y funciona en la medida en que yo decido que funcione. Y le doy ese espacio a mi mente, ella sola me va a llevar. La técnica, al igual que todas las demás, la técnica de meditación, siempre finalizado después del ejercicio, es bueno hacer un autoanálisis para ver qué hay que mejorar. Analizamos la experiencia, cómo me sentí, ¿verdad? Si me sentí bien, cómodo, si me sentí un tanto abrumado por mucho pensamiento, cómo fue la actitud pasiva que tuve, pude dejarme llevar, si no, me costó un poco. La forma de manejar esos distractores es muy importante porque es lo que sucede a lo largo del día cuando los pensamientos ansiosos empiezan a llegar. Son distractores, ¿verdad? Yo estoy exponiendo aquí ante ustedes y puedo estar pensando en el almuerzo, en lo que voy a hacer mañana. Son distractores. Entonces, ¿cómo manejo esos distractores? Y finalmente, el grado de relajación alcanzado. Esto no para criticarnos de que no lo logramos, sino para ver qué nos falta por mejorar, qué nos falta por afinar. Siempre hay algo que mejorar y que afinar. Entonces, los invito a que hagan ese autoanálisis, ¿verdad? Y les recuerdo que, bueno, nos pueden enviar preguntas y comentarios por medio del chat para conocer su perspectiva, ¿verdad? La idea era que fuera lo más vivencial posible. Y ya para terminar mi exposición, creo que me alargué un poquito, pero ya para terminar mi exposición, quiero dejarlos con esta frase. Esta frase la encontré un día de estos que estaba leyendo, ¿verdad? Para prepararme para hoy. Y dice, no siempre puedes controlar el viento, pero puedes controlar las velas. ¿Cuántos días, semanas, meses, años nos hemos dejado llevar como un barco a la deriva? Muchas cosas. Pues el día de hoy tratamos de traer toda la información necesaria, las estrategias necesarias para que el día de hoy asuma la decisión de tomar control de esas velas. Ya para terminar, la mayor libertad del ser humano es la libertad de decidir. Entonces, les agradezco mucho y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Elías. Definitivamente así fue. Ya varias personas nos han comentado en el chat que
que el solo escucharlo, aun y cuando no se puede hacer tal vez la estrategia en este momento por el espacio físico en el que estamos o alguna otra circunstancia, el solo escucharlo ya, ¿verdad? Va dando resultados y genera una sensación de relajación. Y es que definitivamente es una forma de poner los pensamientos y el cuerpo también a nuestro servicio, ¿verdad? Y yo diría que por ende el practicar regularmente estas estrategias tan útiles que nos has compartido nos permiten ir fortaleciendo ese kit interno, ¿verdad? De autocuidado y también de amor propio. Rescato lo que Elías decía de practicarlas regularmente, ¿verdad? Para apropiarnos, para personalizarlas y no tener que esperar a estar en una situación crítica para empezar a buscar en nuestro baúl de recursos dónde estaba la estrategia de relajación, ¿verdad? Sino que si yo la pongo en práctica en mi cotidianidad va a estar instaurada y va a ser más fácil accesarla cuando así lo necesite, ¿verdad? Y así vamos mejorando e incrementando nuestra calidad de vida. Bueno, no sé, yo me imagino que todas las personas que nos están acompañando están igual de satisfechas con la información que hemos recibido en esta mañana. Definitivamente nos permite crecer, ¿verdad? Como personas a nivel integral y nos da una mayor claridad en un abordaje que va desde lo teórico hasta lo práctico con estrategias bastante útiles, sencillas, para poder utilizar, ¿verdad? Redundancia en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Les recordamos accesar a los links, ¿verdad? Tanto del seminario anterior como de este en los diferentes canales por los cuales se está transmitiendo. Y pues bueno, el tema, como es propio de nuestra humanidad, también ha generado algunas preguntas. Y entonces voy a abrir un espacio para que podamos ir contestando cada una de ellas. Me voy a permitir aquí leer las primeras. Nos decían que si podíamos hacer el favor de proyectar de nuevo las frases para enfrentar la ansiedad que nos había compartido la psicóloga Katia. Entonces voy a dar un espacio para que Katia pueda nuevamente compartir pantalla y para que todos aprovechen y le tomen foto, hagan captura de pantalla, anoten en sus libretitas, porque realmente que sí son bastante útiles. Entonces voy a silenciar un momento el micrófono para darle el espacio a Katia. Claro, claro, con mucho gusto. Voy a compartirlas, creo que nos pidieron la 3 y la 4, pero voy a compartirlas todas otra vez y las voy a leer. Dice la 1, ansiedad, la ansiedad es incómoda. Ay, perdón, estoy en modo pequeñito. Ya lo voy a poner en grande. La ansiedad es incómoda, pero no tiene por qué arruinar mis actividades cotidianas. Puedo comenzar a aceptar la ansiedad en vez de luchar contra ella. Entre más me exija no tenerla, más ansiedad me genero. Puedo notar la ansiedad sin consumirme en ella. Es mejor dejarla fluir. Voy a pasar a las otras. 4, mi sistema nervioso hiperreactivo es solo una parte de mi vida, no es lo único. Puedo llevar conmigo mi ansiedad a donde vaya. Y la última, puedo tolerar estas sensaciones de ansiedad, son molestas pero no dañinas. Aquí lo importante es que cada persona vaya haciendo sus propias frases de afrontamiento en relación a la ansiedad conforme se vayan dando cuenta, ¿verdad? Que la ansiedad es, como decía ahora, es molesta pero no dañina. Y si alguna de estas 6 frases hubo una que fue como la que más hizo clic o con la que más me identifiqué, estarla repitiendo constantemente, ¿verdad? Esto de trabajar y enfrentar la ansiedad es un trabajo que tiene que ser constante. No es solo una vez la repito y ya cuando tenga un nivel de ansiedad muy alto ya las voy ya las voy a recordar por sí solas, no. Esto es un trabajo constante. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la ansiedad y cambiar nuestra forma de pensar. No es algo que hagamos de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, estas frases no son solo de una vez, ojalá las podamos repetir todos los días, sacar un momento para repetirlas y estarlas diciendo constantemente. Eso es lo que les decimos a los
a los estudiantes, a los pacientes, y en realidad así es como va calando y va generándonos una visión distinta de la ansiedad. Listo. Muchísimas gracias, Katia. Otra de las preguntas que tenemos por aquí dice que la persona afrontó un divorcio hace 2 años aproximadamente y que los fines de semana están siendo difíciles a nivel emocional. Y aunque trata de distraerse, buscar otras actividades, empieza a anticipar, ¿verdad? Desde más o menos jueves o viernes que se acerca este fin de semana y pues bueno, eso le genera cierta angustia. Entonces nos consulta si podemos brindarle alguna sugerencia de cómo afrontar esta situación que se le está presentando. Bueno, yo le puedo sugerir que algo que resulta sumamente útil es que la persona haga una programación de actividades, ojalá desde el día anterior, pensando en cuáles actividades puede llevar a cabo y que haga un equilibrio entre las actividades de disfrute y las actividades que le generan sensación de dominio. Entonces, uno pensaría que son el equilibrio entre las responsabilidades que tengo que hacer, pero incluir otras en las que me sienta a gusto. La activación, eso es lo que nosotros llamamos activación conductual, permite que la persona esté enfocada más en la actividad que en las sensaciones que pueda tener. Lo que puede estar pasando con ella es que ya está anticipando cómo se va a sentir, si ya me voy a aburrir, si voy a sentirme mal, si no tengo mucho que hacer. Entonces, algo que ayuda muchísimo es esta programación. Sí es importante que se mantenga ocupada, pero tienen que ser actividades que le den sentido a su vida. No es un hacer por hacer, sino es actividades en las que yo me sienta a gusto y en las que me sienta bien haciéndolas. Entonces, con ese equilibrio, ojalá incluya actividad física. La actividad física nos permite liberar las toxinas del estrés, que la única forma que tenemos de liberarlas es por medio del sudor, además que nos genera sensaciones de bienestar. Entonces el ejercicio físico le puede ayudar mucho a lidiar con la ansiedad, conversar con personas con las que se sienta bien, hacer, no sé, si tiene pues hijos, compartir con ellos, familiares importantes en su vida, también incluirlos en esta programación de actividades. Yo quisiera claro. algo así, un poco en el tema que yo traía a la exposición de hoy, es que cada uno de nosotros tiene su propio proceso y vamos a un ritmo muy personal para superar experiencias de vida. Es importante que piense también si los pensamientos están llevándola a resolver o solo es dar vueltas y vueltas sobre las mismas preocupaciones, porque ahí eso está provocando, podría estar provocando un desgaste importante a nivel de energía, a nivel de pensamiento. Y ubicarse mucho en las actividades del presente. A través de todo el seminario hoy hemos visto cómo la persona con ansiedad tiende a irse adelante y ya usted parece que se está yendo un poquito adelante al fin de semana, 2 días adelante. Yo les digo a los estudiantes, a veces parece que van en un tren que va rápidamente, se subieron en un tren y se fueron un semestre más adelante, un año más adelante. Es importante no tomar esos trenes, lo importante es ubicarnos en las actividades del día. Mañana se va a resolver de alguna manera, posiblemente usted es una persona con muchas habilidades, capacidades y fortalezas, porque llegó hasta este momento y nos está comentando que está enfrentando una situación de vida difícil. Entonces también enfocarse en eso, en todas las cosas que usted puede hacer, en las cosas que ha enfrentado, para no enfocarse únicamente en lo difícil que va a ser el fin de semana. Y posiblemente con estas ideas, el próximo fin de semana podría ser menos difícil de enfrentar. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, y aquí voy a unir dos, son enfocadas en las técnicas que Elías nos compartió. Dice, ¿cómo realizar una visualización positiva de un detonante de ansiedad catalogado como irracional? Por ejemplo, un miedo a una película o algo que no existe, es decir, no como en el ejemplo que Elías utilizó de la exposición, ¿verdad? Esa sería una, y voy a unirla con otra pregunta que nos decía, donde las personas pueden conseguir
una guía similar de este tipo de ejercicios para tenerlas a la mano, ¿verdad? Para seguir practicando. Gracias, Marlene. Para responder la primera pregunta, ¿verdad? Voy a remitirme a lo que hemos estado conversando respecto a cómo los pensamientos son los que nos están dirigiendo a la ansiedad. La manera en la que yo interpreto la situación, independientemente de si la situación es una exposición, una película, hablar en público, independientemente de cómo yo interpreto esa situación, es lo que me va a generar el miedo, porque mi mente está asumiendo que lo que yo le estoy diciendo es que ese objeto, esa situación, esa actividad es peligrosa. En la medida en que yo le digo a mi cuerpo que es peligrosa, él va a reaccionar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? La mejor forma es utilizar lo que hablábamos en el seminario anterior, la racionalización. Racionalizar si eso que estoy pensando es totalmente cierto, si es totalmente válido, si es lógico, si se puede comprobar científicamente que algo va a suceder. Y uno que me gusta mucho es la evidencia. ¿Cuántas veces me he enfrentado yo a esta misma situación y resulta que no ha sucedido nada de lo que he pensado? Entonces, la interpretación que hagamos va a determinar mucho cómo actuamos y cómo reaccionamos ante esa situación. La visualización positiva tiene que ver con proyectarnos de la misma forma en que hemos hecho muchas veces con ansiedad, proyectarnos de una manera más racional. Y ahí voy a utilizar esas frases tan buenas que la compañera nos mostró ahora, ¿verdad? Porque esas frases me remiten a una realidad, me remiten a lo que yo estoy pasando actualmente, en el aquí y en el ahora. Creo que si se evalúan todas las técnicas que hemos dado a lo largo de todo este seminario, se van a dar cuenta de que todas generan una concentración, van hacia la atención. Porque la atención, como les decía, es el proceso cognitivo que actualmente es el más difícil de manejar, porque tenemos muchos estímulos. Entramos a Facebook, por ejemplo, y empezamos a pasar la imagen y tenemos muchos estímulos, videos, fotos, links, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que podamos dirigir esa atención a la realidad, nos va a ser más fácil manejar las situaciones. Con respecto a la otra consulta, ¿verdad? Sobre las técnicas, pues los invito a acceder a nuestras redes sociales de la Universidad Nacional. Ahí hay muchas técnicas que ya hemos publicado a lo largo de todo el año y ahí están, ¿verdad? Recopiladas. Pueden acceder a estos videos, tanto de esta charla como la anterior, y a otros videos que otros colegas han hecho, ¿verdad? Que son muy buenas charlas. Entonces, en las páginas, en las redes sociales de la universidad, van a encontrar muchísima información recopilada de estas charlas. También esta grabación se va a subir a YouTube, ¿verdad? Y se va a estar compartiendo para que ustedes puedan acceder y recordar toda la información. Espero haber aclarado la duda. Muchas gracias. Gracias, Elías. Tenemos por acá, compañeros, otra pregunta de una persona que nos dice que presenta ataques de pánico ante distintas circunstancias y aunque maneja el tema e intenta enfocarse en metas u objetivos, poner en práctica diferentes técnicas que ha ido aprendiendo, se siente paralizada, ¿verdad? Como que no logra dejar de pensar en solo la necesidad de dejar de sentir la ansiedad y no logra enfocar la atención en alguna otra cosa. Entonces, nos pregunta porque dice que eso le genera un temor bastante grande en relación a la muerte y la consecuencia de no poder visualizar o compartir más con sus hijas. Que entonces, en este caso, que cuando la ansiedad es tan generalizada y tan fuerte que le paraliza, ¿qué podría hacerlo para ayudar
a alivianar esta sensación? Bueno, a mí me parece, ¿verdad?, importante que ella, tal vez en el fondo, un poco lo que escuché, está demandando no tener ansiedad del todo, y eso es algo que no podemos lograr porque ya es inherente a nuestro sistema nervioso que ante algunas circunstancias nos vamos a poner nerviosos o vamos a tener algún grado de ansiedad. El punto es qué grado de ansiedad puedo tener que me permita cierta funcionalidad o que me permita adaptarme a las circunstancias. Si ya estoy teniendo un nivel de ansiedad que me afecta con mi diario vivir, con mis actividades cotidianas, entonces ha llegado la hora de buscar una ayuda profesional. Es probable que haya muchos pensamientos ahí, haya alguno o varios que estén ahí como muy instaurados. Es importante que revise si se está demandando no tener ansiedad del todo o controlar la ansiedad perfectamente, ¿verdad? Si también está teniendo un pensamiento en relación a la muerte, probablemente hay catastrofización un poco por ahí y también puede haber intolerancia a la incertidumbre. A ver, todos vamos a morir. La diferencia es que no sabemos, o el punto es que no sabemos cuándo eso va a pasar, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir porque no tenemos una bola de cristal, nadie la tiene que nos diga qué va a pasar en media hora, qué va a pasar en 5 horas, ni qué va a pasar en tantos años, cómo voy a morir, de qué manera, qué día, eso nadie lo puede saber. Entonces, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. La incertidumbre es parte de nuestra vida, no podemos quitarla. Pero si yo estoy constantemente pensando, ¿verdad?, que cuándo será el día, que estoy en el easy, ¿verdad?, en el futuro, y pues lo que está pasando es que no me estoy concentrando en el momento que estoy teniendo, ¿verdad?, por estar anticipando un poco lo que pueda pasar, o también por estar exigiéndome no tener ansiedad, y al final obviamente por eso es que las actividades cotidianas se hacen difíciles de llevar, porque estoy teniendo un pensamiento muy en relación a la ansiedad, estoy catastrofizando o estoy adelantándome las cosas o estoy teniendo esa necesidad de tener la certeza. Entonces, yo creo que lo primero es aceptar, ¿verdad? Que aceptar que la ansiedad es parte de nosotros. El punto es, ojalá, buscar ayuda profesional para que esa ansiedad la pueda manejar. Si ya usted ve que no comparte igual con sus hijas, que no le permite concentrarse o que ya su vida cotidiana se ve afectada, es importante buscar la ayuda, aceptar la ansiedad y aceptar la incertidumbre, que es parte de la vida de todos los seres humanos que en este momento estamos con vida. Sí, yo quisiera agregar a esta pregunta que es importante entender que la ansiedad es un proceso, el lidiar o manejar los síntomas de ansiedad es un proceso, y si usted ya utilizó algunas técnicas y siente que no le están funcionando, no significa que ninguna técnica le vaya a funcionar. Es importante revisar si las que está usando apuntan más a los síntomas más intensos que usted tiene, si podría buscar otras. Y tomarse el tiempo también, comprender que es un proceso muy personal. Dos personas con el mismo nivel de ansiedad no van a resolverlo a la misma velocidad. Entonces usted, por sus características propias, por sus condiciones de vida, tiene un ritmo muy diferente al de cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, considerarse a usted misma. Y comparto con la compañera Katia que si ya siente que con todas las técnicas no lo ha logrado, si buscar alguna valoración médica o psicológica o de un psiquiatra. Pero lo que quiero es motivarla de que no lo siga intentando. Hay otras formas, es informarse, es consultar para que en algún momento consiga una calidad de vida que le favorezca más y que pueda compartir con su familia y esté más tranquila. Muchísimas gracias. Y es que definitivamente esto es un proceso y además es personalizado, ¿verdad? Entonces la gente nos puede contar que hizo la técnica X y que le funcionó súper bien y nosotros vamos y la ponemos en práctica y no nos funciona, ¿verdad? Entonces, bueno, es porque tenemos que encontrar cuál es el estilo, qué es lo que mejor se adapta a nuestra personalidad, a nuestras necesidades. Y ahí entonces está este proceso de ir buscando, ir haciendo un recorrido por las diferentes estrategias hasta encontrar lo que mejor se adapte a nosotros.
Por acá Leonardo Soto nos dice, buenos días. En mi caso, el detonante de la ansiedad es la relación con ciertas personas debido a conflictos. Somatizo la situación en el sistema digestivo y muchas veces me siento como bloqueado para volver a la normalidad. Y esta pregunta creo que la tienen muchas otras personas a partir de nuestra experiencia como psicólogos, y es, ¿qué tan aconsejable es evadir del todo la situación cambiando de lugar o evitando a la persona para que disminuya la ansiedad? Les escuchamos. Bueno, como ya comentamos un poco, ¿verdad? Entre más yo evite las situaciones que me generan ansiedad, esa ansiedad se va a mantener o se va a incluso a elevar porque estoy teniendo la creencia, a corto plazo, eso es importante aclararlo, a corto plazo me evito la incomodidad de enfrentar la situación. Entonces, lo puedo entender como que es algo que me va a resultar. Pero a mediano y a largo plazo es cuando vienen los problemas, porque la situación va a seguir ahí, la situación, digamos, probablemente no va a cambiar mucho. Y además estoy obteniendo como el mensaje de que la mejor forma de enfrentarlo es evadiendo. Entonces, si hay una cuestión de relaciones sociales, es importante revisar un poco asertividad. Si no puedo cambiar el ambiente, entonces ver qué estrategias puedo utilizar de que a pesar del ambiente tenso que pueda existir, que no me afecte tanto. Entonces, a veces sí es importante buscar ayuda, pero la evitación como tal, lejos de ayudarle, lo que va a hacer es que la ansiedad se mantiene, no se va a ir, y más bien estoy teniendo patrones un poco evitativos y eso puede tener otras implicaciones. Sí, también en la explicación que yo di estaba el tema de que a veces evitamos haciendo cosas o llevando cosas como objetos o alguna actividad que nos aleja de la situación con las personas con las que tenemos esta dificultad, y otras veces dejamos de hacer, que es, me parece, como el estilo que usted podría estar adoptando, que es preferir alejarse de la situación, y ninguna de las dos va a ser beneficiosa. Algo en la charla, en el seminario, en algún momento se habló de, creo que Katia sí mencionó hacer una lista de pequeñas situaciones que se pueden ir enfrentando paulatinamente. Esto sería como los pequeños estímulos que usted todavía es capaz de tolerar con un mínimo de ansiedad. Serían como los primeros que usted se va a ir enfrentando, una forma como de entrenarse a tolerar y a ser más fuerte ante los síntomas que se le presentan, y en esa lista ir considerando cuáles son más difíciles de enfrentar, para ir de lo menos activador hacia situaciones que tienden a activarlo más. Y como le decía la otra persona que hizo la consulta, es un proceso, entonces empezar de lo menos angustiante para usted o menos amenazante, para que usted vaya sintiéndose más confiado, más fortalecido o fortalecida, no sé, y buscar estrategias para que en esos pequeños avances que usted vaya haciendo se sienta más contenido o más seguro de lo que está haciendo, y poco a poco ir avanzando. Pero sí, no recomendamos de ninguna manera evitar, porque más bien es lo que Katia explica, evitando lo que hacemos es fortalecerla. De alguna manera la ansiedad se abona o se fortalece cuando la evitamos, cuando evitamos las situaciones que la provocan. Yo quisiera agregar, ¿verdad? A lo que las compañeras ya dijeron, porque es muy importante. Lo que quisiera agregar es, a ver, van a existir en algún momento situaciones en las cuales yo no pueda evitar. En algún momento me voy a tener que enfrentar a esa incomodidad, ya sea por las relaciones sociales, ya sea por la exposición, ya sea por manejar, ¿verdad? En algún momento me voy a tener que enfrentar a esa situación o una parecida. Lo importante es que yo puedo decidir cómo enfrentar esa situación mediante técnicas y estrategias que me ayuden a aminorar de alguna manera, ¿verdad?, el impacto, e ir poco a poco enfrentando la más temida. Como decía la compañera, hacer una lista de situaciones en las cuales de la más, ¿verdad?, la más temida a la menos temida, ir poco a poco enfrentando cada una de esas situaciones. Porque en algún momento voy a entrar en, ¿verdad?, en la realidad de que no puedo evitar a la gente.
voy a tener que tener contacto en algún momento, ya sea personalmente o por medios virtuales, pero siempre va a tener contacto. Entonces, en la medida en que usted tome la decisión de afrontar esas situaciones, va a darse cuenta de que mucho de eso que estoy pensando, de que estoy interpretando acerca de lo que puede pasar, finalmente no pasa. Era lo que hablábamos de la catastrofización, ¿verdad? Y tolerar la incomodidad. Al principio puede ser incómodo, ¿verdad? Enfrentar algo que no me gusta. Pero al final puedo lograr más enfrentando esa pequeña incomodidad, superando un gran miedo. Entonces, por ahí, ¿verdad? Me gustaría que tal vez repase un poco lo que hemos ya conversado para que le quede un poco más claro y pueda enfrentar, decidirse, enfrentar poco a poco esa situación de manera que pues ya lo pueda superar, ¿verdad? Igual como decía la compañera ahora, todos tenemos un ritmo, todos tenemos un ritmo. No todos vamos a superar algo de la misma manera, o de la misma velocidad. Y las técnicas se pueden adaptar a cada una de nuestras necesidades. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias. Dice acá, sufro de ataques de pánico. Ajá. ¿Me entienden? Sí. Ajá. De pánico ante muchas circunstancias, hablar en público, aunque maneje el tema, aparte siento mucho miedo de morir. Ah, bueno, creo que ya, no era ya lo habíamos leído. A mí me parece importante, ¿verdad? Como tener este espacio de que buscar la ayuda profesional, hay muchas personas evitan buscar la ayuda profesional porque hay un estigma muy fuerte de que si voy y saco cita ¿verdad? O busco una ayuda psiquiátrica o psicológica, ya me siento como, ¿verdad? Que algo va mal conmigo, que tengo un problema mental y eso desgraciadamente a nivel social todavía hay muchos mitos que trabajar y eso hace que muchas personas impidan el buscar la ayuda profesional a tiempo. Entonces, aquí es como invitarlos a que si ustedes perciben que muchos de sus síntomas ya están afectando con su diario vivir, no les permite concentrarse, por ejemplo, en el trabajo ya no rinden bien, por estar pensando en la ansiedad o ¿verdad? O por el malestar que puedan tener, es importante buscar ayuda. Todos de alguna forma merecemos estar bien. Y no es bueno acostumbrarse a los síntomas de depresión, de ansiedad, porque a largo plazo sí pueden pues, traer ¿verdad? Consecuencias más importantes. Entonces, aquí es como instarlos a que por favor, ¿verdad? Busquen la ayuda a tiempo. Todos merecemos de alguna forma estar bien. Si mentalmente no estamos bien, no vamos a rendir bien en las otras áreas, no vamos a rendir bien en el trabajo, no vamos a tener tal vez las relaciones más estables o adecuadas con nuestra familia, no vamos a disfrutar de los momentos. Entonces es importante que si ustedes se han sentido identificados con algunos de estos síntomas que hemos hoy conversado, o con otros, ¿verdad? Que tal vez, no sé, personas que les cuesta incluso, ahí había un comentario de que le costaba mucho hasta levantarse de la cama. Bueno, entonces ahí sí es importante buscar la ayuda profesional. Bueno, muchísimas gracias por todos sus aportes, realmente bastante valiosos. Y creo que la invitación que esta ponencia nos hace a todos nosotros es a estar constantemente observando y validando lo que sucede en nuestra mente y también en nuestro cuerpo para así gestionar de una mejor manera nuestras emociones. Y esto nos va a permitir ir retomando el control de nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y así continuar creciendo a nivel integral. Bueno, creo que, no sé, voy a tratar de visibilizar por acá si tenemos otra pregunta. Denme un segundito para leer. Creo que esto que nos está añadiendo Leonardo de cierta forma ya fue contestado, ¿verdad? En relación a qué hacer cuando
cuando estábamos hablando de querer evitar la situación, pero bueno, que si tocaba afrontarla porque son personas cercanas o tal, ¿verdad? Entonces creo que hemos ido también ya ahondando en esta parte de los pros y los contras de cómo manejar esa evitación o ese aproximamiento más bien en la situación paulatinamente, ¿verdad? Bueno, agradecerles de verdad a Elías, a Katia y a Nayansi sus valiosos aportes. Y pues bueno, creo que si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando este espacio. Voy a corroborar nada más, no quisiera dejar nada ahí sin revisar. Creo que de verdad estamos con todas las preguntas, las hemos abarcado. Bueno, por dicha nos ha dado el tiempo y no vamos a tener que cerrar corriendo, que eso es importante. Bueno, agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes su participación, su atención y sus valiosas preguntas, a los expositores, su experiencia, su conocimiento, su tiempo para estar acá con nosotros y compartir todo esto tan importante. Y no quisiera cerrar esto sin antes agradecer a la Universidad Nacional por promover estos espacios tan valiosos, así como a la Vicerrectoría de Extensión en su programa Una Vinculación, a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y al Departamento de Orientación en Psicología, nuevamente a los expositores y a cada uno de ustedes que el día de hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.